Hoy empezamos el primer tema de análisis dinámico, que es vibración libre no amortiguada en un solo grado de libertad. Vamos a ver la ecuación diferencial, vamos a resolverla. Vamos a empezar a ver los conceptos importantes como periodo natural, frecuencia natural. Y al finalizar vamos a ver cómo todas estas ecuaciones diferenciales se obtienen con lo que vimos en el primer video, que son los números complejos, de una forma muy simple. Cuando decimos que es un solo grado de libertad, estamos diciendo que la partícula que va a tener una masa m solamente se puede desplazar en una sola dirección. A eso nos referimos con un solo grado de libertad. El modelo más simple es el típico problema de física que tenemos un resorte conectado a una masa. Entonces yo tengo un resorte, es la constante del resorte, que está conectado a una partícula que es aquí un bloque de masa m y que no existe fricción, por eso es no amortiguado. Podemos definir un sistema de referencia absoluto en el piso. Cuando digo sistema absoluto estoy diciendo que la ley de Newton, suma de fuerza igual a masa por aceleración, es una ecuación que solamente se puede utilizar cuando el sistema de referencia es absoluto. Entonces aquí el sistema está en equilibrio y lo que voy a hacer es al bloque con mi mano lo voy a desplazar hasta una posición arbitraria y lo voy a soltar y sabemos que esto va a empezar a oscilar. Y voy a hacer el diagrama del cuerpo libre justo en una posición arbitraria de ese movimiento. Entonces voy a hacerlo justo en este punto. Cuando el bloque se esté moviendo, en esta dirección, ahí está su velocidad. Entonces la única fuerza que va a aparecer es la fuerza que se originada por el resorte, que se la llama una fuerza restitutiva, porque es una fuerza que está siempre en contra de la posición. Y el valor que tiene esta fuerza, es menos la rigidez por el desplazamiento, porque siempre va a estar en sentido contrario al de la posición. Entonces es solamente aplicar Newton, suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que está aquí es la del resorte, y esto es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición. Este está con menos, pasa con más, y voy a copiar la ecuación directamente así. Y esta es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, no amortiguado. Bien, para resolverla sabemos del primer video que tenemos que hallar soluciones particulares. La forma de hallar soluciones particulares es asumir una solución, reemplazar en la ecuación y ver si cumple o no. Y la idea es buscar soluciones que estén en coherencia con el problema. Este es un problema de oscilaciones. Entonces uno puede buscar una función seno, puede buscar una función coseno o una función que se repita. En todos estos problemas de análisis dinámico vamos a usar una solución particular de esta forma. Una solución particular de e elevado a una constante que no sabemos y la vamos a hallar reemplazando la ecuación para que hallemos la igualdad. Esta función e elevado a t sabemos que es muy simple de derivar y es una ecuación que está implícito ahí por la ecuación de Euler, una función oscilatoria. Les puedo hallar la primera derivada, lo mismo, la segunda derivada cuadrado. Entonces lo voy a reemplazar aquí. Entonces tenemos la masa por la segunda derivada que se van a cancelar. Y al final me va a quedar m. Entonces, este está con más, pasa con menos. Este está multiplicando, pasa a dividir. Y quedaría que era... Fíjense que a mí solamente me importa conocer una solución particular, entonces voy a tomar solamente un solo signo, más. Entonces aquí yo tengo más la raíz de k sobre m, y esto es menos 1, raíz de menos 1 es un número imaginario. Este término que está aquí, que le vamos a llamar la frecuencia natural, que va a ser igual a la raíz
de K sobre M. Eso quiere decir que frecuencia natural al cuadrado es igual a K sobre M. Y esta es una de las fórmulas que hay que aprenderse de memoria, porque siempre se va a repetir en todo el curso, que la frecuencia natural al cuadrado es igual a la rigidez dividido entre la masa. Y es una que tenemos que tener presente siempre. Reemplazo aquí mi solución particular, obtengo que E va a ser igual a R, pero este R, con esta hemos definido esta variable como la frecuencia natural, es igual a la frecuencia natural por el tiempo y es imaginario. Y si utilizamos la ecuación de Euler, la identidad de Euler, sabemos que esto es un número complejo de esta forma: coseno de la frecuencia natural por el tiempo más el número imaginario seno de la frecuencia natural por el tiempo. Y como vimos en el anterior, al final del último video, dijimos que cuando tenemos eso, lo que nos está diciendo el problema es que tenemos en realidad dos soluciones particulares, una de la parte real y otra solución que nos está dando la parte imaginaria. Entonces, una solución particular es igual a coseno de la frecuencia natural por el tiempo y otra solución particular es este término que es seno de la frecuencia natural por el tiempo. Entonces, como ya sabemos dos soluciones particulares, entonces ya sabemos cuál es la solución. La solución del problema, la solución general de esa ecuación diferencial es la combinación lineal de dos soluciones particulares. Entonces es igual a C1 coseno de la frecuencia natural por el tiempo más una constante C2 seno de la frecuencia natural por el tiempo. Y esta es la ecuación general de la ecuación diferencial. Esta es la solución de la ecuación diferencial de un solo grado de libertad no amortiguado. Bien, ahora hay que hallar el valor de las constantes. Siempre vamos a tener como dato que para un tiempo inicial igual a 0, tenemos que saber la posición inicial, la vamos a llamar U inicial, y tenemos también que tener el dato de la velocidad en ese punto, en el punto inicial, vamos a llamar V sub 0. Entonces reemplazamos. Si yo reemplazo aquí para un tiempo igual a 0, sé que la posición inicial va a ser igual. Coseno de 0 es 1, eso es igual a C1, y seno de 0 es 0, entonces ya sé cuánto vale la constante C1. Para hallar la constante C2, sé la velocidad, entonces voy a derivar. Entonces si derivo, aquí solamente tenemos que reemplazar. Para un tiempo igual a 0, tenemos que la velocidad es sub 0. Aquí sabemos, ¿no?, que el seno es 0 y el único término que aquí vive es el coseno de 0, que es 1. Y obtenemos la constante 2 por la frecuencia natural. Y así obtenemos la constante C2, que es igual a la velocidad inicial dividido por la frecuencia natural. Entonces, nuestra ecuación general tiene esta forma. La posición en función del tiempo es igual a la constante C1, que es la posición inicial, coseno de la frecuencia natural por el tiempo, más la constante C2, que es la velocidad inicial por la frecuencia natural, por seno de la frecuencia y el tiempo. Y esta es la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, conociendo los valores iniciales. Entonces fíjense que podemos usar la identidad de Euler para este término. Entonces tenemos, por ejemplo, E por la frecuencia natural por el tiempo por I, usando la identidad de Euler tenemos coseno de la frecuencia natural por el tiempo más I por el seno de la frecuencia natural por el tiempo. Entonces quedaría que coseno
de la frecuencia natural por el tiempo va a ser igual a E. Ahora quiero saber a qué es igual solamente el seno. Entonces, a esta ecuación solamente quiero saber a qué es igual el seno, pero aquí está el número imaginario. Entonces lo voy a multiplicar por el i. Entonces i por i va a ser menos. Está con menos, pasa al otro extremo con más. Aquí estaba i. Este término pasa aquí con menos. Y esto es por i más. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Yo puedo usar esta ecuación o esta indistintamente porque sé cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Entonces voy a usar mejor esta para que sea más fácil trabajar con las constantes. Entonces la función ut en función del tiempo es igual a la constante C1 multiplicado por el coseno. Pero el coseno es igual a este término. Pero fíjense que yo puedo, en vez de ponerle coseno, yo solamente puedo ponerle e elevado a la frecuencia natural por el tiempo i. Sin este término. Porque solamente estamos interesados en la parte real. Lo que ocurre en la parte imaginaria ya no va a ser importante. Es decir, esta igualdad que está aquí solamente se va a cumplir en la parte real. En la parte imaginaria, esta ecuación no va a ser válida. Esta ecuación solamente va a ser válida para las componentes reales. Entonces, fíjense esa facilidad que tenemos de obviar términos imaginarios y solamente trabajar con las partes reales. Porque es mucho más fácil trabajar con potencias que con funciones trigonométricas. Lo mismo voy a hacer aquí. Más la constante C2 por el seno. Y el seno va a ser igual a menos i por e, por la frecuencia natural por el tiempo i. Porque aquí está, dentro de este término, está ahí una parte real. Por eso es que la tengo que poner. Pero este término ya no lo voy a introducir. Porque es la parte imaginaria. Esta igualdad no se cumple en la parte imaginaria, solo en la parte real. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a obtener. Que la función va a ser igual a C1 por E. Fíjense que podemos sacar factor común. Quedaría que... Pero, ¿qué es este término? Este término es a la vez un número imaginario. Y un número imaginario está en coordenadas cartesianas. Podemos convertirlas en coordenadas polares. En el anterior video, en el primer video, vimos que si yo tengo un número complejo A, B, I, este número complejo puede ser escrito de esta otra forma. Donde ρ vimos que era igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y la tangente de este ángulo era directamente b sobre a. Es lo que vimos en el primer video. Entonces yo puedo, en vez de usar este formato, usar este formato. Este término que está aquí vendría a ser igual a ρ multiplicado por e y por un ángulo. Donde ρ es igual a C1 al cuadrado más este término al cuadrado, ese negativo también se hace positivo, raíz. Y este ángulo viene siendo, la tangente de ese ángulo es igual a b sobre a, es igual a menos C2 sobre C1. Fíjense que aquí hay un signo menos. Yo puedo mantener así la ecuación o puedo hacer el siguiente truco. Fíjense que este tiene que ser un ángulo. Yo puedo decir que ese ángulo sea un ángulo negativo. No estoy afectando la ecuación, sigue siendo el mismo ángulo. Pero la ventaja que tiene es que ahora este término se va a volver positivo y este menos se sube en el exponente, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La función del tiempo va a ser igual a e por la frecuencia natural por el tiempo i. Y por esto, que va a ser igual a ρ por e menos i por θ. Entonces, esto va a ser igual a ρ. Entonces, esta función del tiempo es igual a este término.
pero sabemos que esta igualdad solamente se cumple en la parte real. Por tanto, solamente queremos saber la parte real de este número complejo. Eso significa que ut va a ser igual a la parte real de este complejo, que viene siendo ρ coseno de la frecuencia natural por el tiempo menos teta, ya no, de la parte imaginaria, ¿no ve?, de la identidad de Euler, ya no lo vamos a introducir. Esta es la otra forma de poner la solución de la ecuación diferencial, donde ρ hemos dicho que es igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, pero sabemos a qué es igual C1 y C2 al cuadrado. Eso es igual a la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial sobre la frecuencia natural al cuadrado raíz. ¿Y a qué es igual el ρ? La tangente de ρ es igual. Fíjense que en trigonometría el signo menos sale fuera de la tangente. Y la ventaja de hacer eso es que menos por menos se convierte en más, ¿no? Es mucho más fácil definir la tangente del ángulo, que es igual a C2 sobre C1, ¿no? Es igual a C2, que es la velocidad inicial sobre la frecuencia natural, dividido entre C1, que es la posición inicial. Entonces, esta es la tercera forma, o la segunda, ¿no? Entonces, esta ecuación que está aquí es exactamente la misma que esta ecuación que está aquí. Lo más interesante es que aquí podemos saber cuánto es el desplazamiento, la respuesta máxima de nuestro grado de libertad. ¿Cuánto es el desplazamiento máximo de nuestro grado de libertad? Es directamente ρ. Porque este término solamente varía, ¿no?, desde 1 hasta menos 1. Bien, siguiendo con la definición de conceptos, existe también otro concepto que es el periodo. Entonces, ¿qué significa el concepto de periodo en un movimiento oscilatorio? Una buena pregunta es, ¿en qué tiempo yo tengo la función del tiempo? Yo quiero saber en qué tiempo, a partir de un tiempo arbitrario, yo quiero saber en qué tiempo voy a llamarlo un tiempo p más un tiempo p. La función vuelve a ser la misma. Entonces, para eso voy a usar esta forma, esta solución que es más simple por las constantes. Entonces, ut, fíjense que va a ser igual a... Para que sea más fácil la deducción, voy a usar el mismo concepto que venimos haciendo con números complejos. Yo puedo poner aquí que yo solamente quiero trabajar con la parte real, pero usar números complejos. Entonces el coseno dijimos que va a ser igual a E por la frecuencia natural por el tiempo. Y aquí dijimos que el seno va a ser igual a la parte I por E por la frecuencia natural por el tiempo I. Donde esta igualdad solamente tiene sentido en la parte real, ¿no? Es lo que dijimos anteriormente. Bien. Ahora voy a hallar esta función. Entonces voy a reemplazar directamente aquí. Entonces tendría C1e por la frecuencia natural. En vez de t voy a poner t más este tiempo periódico que no sé, quiero hallar. Menos. Yo tengo la suma de dos potencias, va a ser la suma de las potencias por separado. O sea, este término va a ser igual aquí a C1. Entonces aquí yo puedo factorizar este término. Esta expresión es directamente la función evaluado en esa misma posición. Aquí arriba. Entonces la idea es, para que este término sea igual a la función, lo que nos está diciendo que este término que está aquí necesariamente tiene que ser igual a 1.
Entonces, si este término que está aquí tiene que ser igual a 1, lo voy a poner ahora con la identidad de Euler. Tendría que ser coseno de la frecuencia natural por este tiempo periódico más el número imaginario seno por la frecuencia natural por ese tiempo periódico. Todo esto tiene que ser igual a 1, necesariamente. Y entonces aquí se va a plantear infinitas soluciones, porque la idea es que este término se haga 1 y este término siempre se haga 0. Entonces, la primera solución trivial es que esta frecuencia natural por ese tiempo periódico, la primera solución trivial es que valga 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces cumplimos. La siguiente condición, la otra solución, es que este tiempo periódico sea igual a 2pi. Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0, cumplimos. La siguiente solución es para un tiempo periódico igual a 2pi por 2. 4pi reemplazamos, es 1, esto es 0, cumplimos. Y así, números enteros. 2pi por 3, 2pi por 4. Siempre vamos a cumplir un tiempo periódico, siempre haciendo 2pi por un número entero. En este caso, fíjense que estamos diciendo que nuestro tiempo periódico inicial es igual a 0. El punto se repite en el mismo punto, ¿no? Es lo que está diciendo esta solución trivial. La primera vez que la partícula se repite, la primera vez que lo hace lo vamos a llamar periodo. Entonces la frecuencia natural multiplicado por el periodo natural es igual a 2pi. Entonces esta es la definición del periodo natural de la estructura. Es el tiempo que tarda en repetirse, en hacer un ciclo. Entonces, fíjense que para tiempo periódico P2 va a ser igual. La frecuencia natural está multiplicando, pasa a dividir, y 2pi dividido entre la frecuencia natural es el periodo natural, o sea, es igual a 2 veces el periodo natural. Entonces, la siguiente vez va a ser 3 veces el periodo natural, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para un tiempo periódico n, va a ser igual a n veces el periodo natural. Gráficamente lo podemos ver fácilmente también. Yo puedo graficar cualquier función. Si yo grafico la respuesta, tengo el tiempo versus el desplazamiento, y siempre va a ser una función armónica, ¿no? Aquí no está mucho a escala, ¿no? Pero la idea es que el tiempo del periodo, este vendría a ser el periodo natural, el tiempo por el cual se repite, ¿no? Esta partícula vuelve a la misma posición para un periodo t. Por ejemplo, esta partícula que está localizada aquí, para un cierto periodo, para el periodo natural, ella se va a volver a repetir aquí. Entonces, esa es la idea del periodo natural. Bien, entonces esa es la siguiente fórmula que hay que aprenderse de memoria, y la voy a volver a anotar porque es importante. La frecuencia natural multiplicado por el periodo natural es igual a 2pi. Si queremos ser estrictos con las unidades, fíjense que es 2pi radianes. Eso quiere decir que la frecuencia natural se mide en radianes por segundo, y el periodo de la estructura se va a medir en segundos. Entonces se simplifica, y ahí obtenemos los radianes. De la estructura en un solo grado de libertad. Bien, aquí surge también una interesante analogía con
el movimiento circular uniforme. Analogía como el movimiento circular uniforme. Yo tengo una partícula que se mueve a lo largo de un círculo con un movimiento circular, pero que es uniforme. ¿Qué significa uniforme? Por ejemplo, si yo mido este ángulo en radianes y lo divido entre el tiempo que tarda en recorrer este ángulo en radianes, eso me va a dar la velocidad angular y eso va a ser constante. Entonces, este concepto de velocidad angular se cumple perfectamente con este concepto. Por ejemplo, fíjense que yo quiero calcular la frecuencia natural con analogía del movimiento circular uniforme. Entonces yo voy a decir que yo quiero calcular la frecuencia natural va a ser igual. La distancia que recorre la partícula en un ciclo, es decir, en una vuelta, la distancia es 2pi radianes. ¿En qué tiempo la partícula va a tardar en completar un giro? Eso es la definición del periodo. Entonces fíjense que es la misma analogía, se cumple y es la misma fórmula. Es exactamente el mismo concepto. Que la frecuencia natural puede ser interpretada como una velocidad angular. Otro concepto que entra mucho en dinámico es el concepto de Hertz. La frecuencia natural que aquí estamos usando en radianes por segundo, también se puede usar la frecuencia natural, el concepto de Hertz. Hertz significa, bueno, este es el símbolo, ¿no? Significa ciclos por segundo. Resulta que el periodo natural es el número de segundos que la partícula hace un ciclo. Si yo este número lo paso abajo, quedaría un segundo es igual a 1 dividido entre este número, vendrá a ser aquí ciclos. Entonces, yo aquí voy a definir una nueva unidad, que es el Hertz, que el Hertz es al revés de esta expresión, es decir, es el número de ciclos que hace la partícula en un segundo. Fíjense que esto se cancela con esto se cancela con este término y es igual a la unidad. Es decir, el periodo natural multiplicado por la frecuencia natural en Hertz es igual a 1. Es el inverso del periodo natural. ¿Qué significa? Es el número de ciclos que hace la partícula en un segundo. Es decir, cuántas veces se repite al cabo de un segundo. Y cómo se lo obtiene es el inverso del periodo natural. Es un término que entra en dinámico, pero que en análisis estructural no es muy utilizado. En análisis estructural más usamos el concepto de frecuencia natural en radianes por segundo que el concepto de Hertz en ciclos por segundo. Bien, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Vimos que la ecuación diferencial no amortiguada es igual a 0. La masa va a dividir a ambos miembros. Dijimos que este término que está aquí es la frecuencia natural de la estructura al cuadrado, que se la mide en radianes por segundo. Y la segunda ecuación que vemos que es fundamental es que la frecuencia natural multiplicado por el periodo natural es igual a 2pi. Y la otra ecuación que no es muy, bueno, pero es útil saberla, es que el periodo natural por la frecuencia natural medido en Hertz es igual a la unidad. Y ya hay que empezar a tratar de apropiarse de estas fórmulas que ya de aquí en adelante van a ser importantes.